Jesús, mi corazón volvió a arder por ti. Bendiciones, bienvenidos a Palabra de Vida. Y continuamos en esta oportunidad estudiando Mateo 24, en donde el Señor Jesucristo nos revela los acontecimientos que sucederán en los tiempos finales o las señales del fin. Y dice Mateo 24, para continuar en el versículo 5, dice la palabra: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, en el primer estudio que tuvimos, vimos cómo la primera bestia surgía del mar. Y hoy vamos a estudiar el surgimiento de la segunda bestia, que es el anticristo. Esta primera bestia ya vimos que era un imperio que surgirá, un último imperio islámico que ya existió, pero que volverá a resurgir. Dice que sufrió una herida mortal, pero su herida fue sanada. O sea, este imperio que existió volverá a reinar sobre la tierra ahora, y será el imperio del anticristo, el reinado del anticristo, el imperio otomano turco islámico, sobre el cual el anticristo gobernará. Y en la creencia islámica, ellos esperan al Mahdi, que para ellos es su Mesías, quien dicen reinará por 7 años y traerá justicia y paz. Pero una de las señales para que este supuesto Mesías, el Mahdi, aparezca es que surgirá en medio de una gran guerra de naciones y un caos mundial y económico y político. Lo que nos decía el Señor aquí en Mateo 24: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y claro, esto traerá pestes, porque tal vez usen armas químicas. Traerá hambre. Habrán desastres naturales, terremotos. Y en este panorama cumplirá o aparecerá este supuesto Salvador que los musulmanes islámicos esperan, que se conoce como el Mahdi. Y esta es la razón por la que estos grupos terroristas islámicos siempre están buscando la guerra, porque quieren acelerar la llegada de el Mahdi, según su parecer. Entonces, cuando este hombre aparezca con su sabiduría satánica, resolverá todos estos conflictos y prometerá 7 años de justicia y paz sobre la tierra. Implementará lo que ellos esperan como el califato, que es el gobierno del Islam en el mundo entero. Firmará un tratado de paz entre judíos y musulmanes, y le creerán por el engaño y la sabiduría que va a tener de Satanás. Mismo le dará esta sabiduría, ya que se proclamará como el ungido, el guía o el Mahdi, como la reencarnación de Isa,
a quienes los musulmanes islámicos y en el Corán se habla de este profeta que es no más ni más ni menos que Jesús para ellos, un profeta que vendrá, volverá, porque también lo esperan a Jesús, pero no como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Entonces vimos cómo esta primera bestia en Apocalipsis 13:1 subía del mar. Y el mar, según la palabra, nos enseña es una entrada al abismo. El abismo que es una prisión espiritual, la prisión de los demonios y de los ángeles caídos. Y de ahí saldrá esta primera bestia, que es un principado satánico que va a gobernar sobre ese imperio que recibirá el anticristo como su gobernante. Y esta segunda bestia, en Apocalipsis 13, desde el versículo 11, que es el anticristo, surge de la tierra. La primera del mar, del abismo, porque era un principado satánico sobre ese imperio. Y la segunda bestia de la tierra. Dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, con la sabiduría del dragón, que es Satanás. Y lo interesante aquí es que dice que tenía 2 cuernos. Y en este contexto, esos cuernos significan autoridad, poder. O sea que se le va a dar el poder. Satanás le dará el poder político y religioso. Porque las naciones islámicas están basadas en la religión, en el Islam, luego la política. Y este hombre va a tener este poder político y religioso, como el emperador de ese imperio islámico que surgirá, otomano turco. Y también nos dice que es semejante a un cordero. O sea que será una falsificación del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dirá que Él es Isa, el profeta Jesús, hijo de María, que en el Islam es muy respetado y el Corán habla de Él, pero no como el Hijo de Dios, porque para ellos Alá es único Dios, es tan grande que no tiene hijos. Pero ven a Jesús como un profeta poderoso, creen que hizo milagros, que tuvo poder, y lo esperan también, pero niegan que murió en la cruz. Dicen que Alá lo libró de la muerte y lo arrebató al cielo y no permitió que lo crucificaran. Y enseñan que a quien crucificaron fue a Judas en su lugar, pero que Alá lo libró, pero que volverá, lo están esperando también a Jesús. Pero es una falsificación. Y muy probablemente este hombre, el Mahdi, dirá que eres la reencarnación de Isa o Jesús islámico. Este hombre enseñará que la cruz y el cristianismo son un engaño y que no resucitó ni pagó por los pecados, porque ningún hombre, dicen ellos, puede quitar los pecados. Niegan la cruz y adoran a Alá, que significa maldición. Y ya sabemos quién es el maldito, Satanás. O sea que detrás de todo este imperio y toda esta religión se encuentra Satanás, el dragón. Enseñará que Alá es el único Dios verdadero y obligarán a que en el mundo entero sea el Islam la única religión verdadera y establecerán lo que ellos llaman el califato islámico, o el reinado o el imperio del califato en el mundo entero bajo el Islam.
Y entonces vendrá a convencer a judíos y a cristianos a convertirse al Islam. Y al que no, pues lo van a matar, porque será una obligación y usarán la decapitación, dice la palabra, que el anticristo usará la decapitación. Y vemos que estos grupos terroristas, eso es lo que usan, islámicos, la decapitación a los infieles, como ellos le llaman. Y este es el método que Satanás utilizará para todos aquellos que no quieran someterse al Islam. Y esta palabra Islam significa precisamente eso, son los que se someten. Los que se someten. Y continúa diciendo Apocalipsis 13, versículo 12, que esta bestia o el anticristo ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del imperio. Tiene el poder político de estas naciones que le entregarán el poder. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia o al imperio islámico, en donde Alá es el único Dios verdadero. Adoren y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí vemos que nos habla de este imperio. Es un imperio que surgirá, que ya existió, que cayó y volverá a surgir. Dice el versículo 13 que también hace milagros y grandes señales, de manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El anticristo tendrá ese poder satánico de señales y prodigios milagrosos y engañosos para que crean. Y de esto también nos advirtió el Señor Jesucristo en Mateo 24, que este falso Cristo hará señales y que va a engañar a muchos. Dice Mateo 24, en el versículo 23. Mateo 24, 23 nos advierte del engaño de este hombre por medio de señales y milagros engañosos. Dice Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, como este hombre va a hacer, y prodigios, de tal manera que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Y por qué nos habla esto del Señor? Que si le dicen, mirad, está en el desierto, no creáis, o si está en un aposento, no lo creáis. Porque según la creencia islámica, este hombre que ellos esperan, el Mahdi, tiene unas características físicas que lo van a distinguir para que lo puedan reconocer. Dicen que tendrá una frente amplia, una nariz grande y aguileña y un lunar en un lugar específico. Y lo van a reconocer. Y este hombre no va a creer que él es el Mahdi. Y dice en su creencia islámica que este hombre va a huir al desierto y se va a esconder en una cueva. Y lo van a ir a buscar, un ejército entero va a ir a buscarlo. Por eso el Señor nos advierte. Si os dijeren, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en un aposento, en una cueva escondido, no lo creáis.
porque así va a ser. Dice que este ejército lo encontrará y él estará en esa cueva y en una noche dice que será cambiado su corazón. O sea que no es más que una posesión demoníaca sobre este hombre, que va a cambiar su corazón y va a aceptar que él es el Mahdi y se irá con este ejército y se proclamará como el libertador, el ungido, que va a traer la justicia y la paz por 7 años y le van a creer. Y por 3 años y medio va a cumplir y va a hacer este tratado de paz con los judíos, algo que nunca antes nadie ha podido hacer, pero este hombre lo hará y van a vivir confiados en Israel por 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio de su gobierno se quitará la máscara, romperá el pacto de paz con Israel y se convertirá en el más sanguinario y cruel dictador. Porque van a estar confiados, dice la palabra, en Israel, y ahí va a entrar y a asesinar y a colocar la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, en donde comienzan la gran tribulación, donde los sellos son abiertos, como dice la palabra de Dios, y se cumple lo que dijo el Señor aquí en Mateo 24:8, que todo será el principio de dolores cuando esto acontezca. Dice Apocalipsis 5, nos habla de los sellos, que son los primeros juicios que van a caer sobre esta tierra, que solo el Señor Jesucristo fue digno de abrir. Dice Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor Jesucristo, el único digno de desatar estos juicios que vendrán. Y dice Apocalipsis 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí nos está ilustrando a este hombre, a este dictador, que como un emperador en un caballo blanco, que simboliza la paz, y un arco sin flechas, porque ese será su propaganda, su estrategia de gobierno. Prometerá la paz, pero a la mitad de los 7 años va a romper este pacto de paz. Aquí nos está hablando de este hombre, que le fue dada autoridad por 3 años y medio para vencer, o como decimos, para hacer y deshacer. Dice el versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Nos habla del hambre, de la hambruna que vendrá.
todo lo que nos advirtió el Señor Jesucristo: guerras, hambres, pestes. Versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, que son principados satánicos, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces vemos como aquí comienza lo que nos advirtió el Señor Jesucristo, el principio de los dolores que vendrán sobre esta tierra. Por este hombre, el último dictador, la bestia que surge de la tierra, el anticristo. Entonces quiero orar por esta palabra y que el Señor nos siga dando sabiduría. Padre, te doy gracias porque cosas terribles van a pasar, Señor. Sobre este mundo vendrán juicios, engaño. Dice la palabra que tribulación como nunca ha habido. Las tinieblas aumentarán, la maldad aumentará. Y todos los que viven en tinieblas creerán el engaño y adorarán a esta bestia. Padre, guarda a tus hijos y toca el corazón de aquellos que aún no te conocen, Padre, para que no sean hallados en tinieblas cuando estas cosas acontezcan y puedan entender y ser librados, porque tú dices en tu palabra que tus hijos seremos librados de esta tribulación que vendrá sobre la tierra y del engaño y la maldad. Tú nos arrebatarás, Padre, y estaremos contigo mientras todos estos juicios y este engaño se desata sobre la tierra. Te pido que toques las mentes y los corazones de los que escuchan esta palabra, para que entiendan que este mundo es pasajero, que está sumido en tinieblas de engaño, para que no conozcamos al Dios verdadero, a ti, Padre Santo, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Espíritu Santo, trae iluminación a las mentes y los corazones, convence de pecado, justicia y de juicio, para que pueda venir arrepentimiento y podamos reconocerte a ti, Padre, como nuestro único Señor y Salvador. Gracias te doy por esta palabra y sigue dándonos sabiduría para seguir estudiándola y aprendiendo. En el nombre de Jesús te lo pido. A ti te doy toda la gloria, la honra, el poder, Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Fuego nuevo, Señor. Pusiste en mí, Jesús. Mi corazón volvió a arder por ti.